Hola amigos, bienvenidos a este canal Amiga de Fe. Mi nombre es Flor. Les doy la bienvenida a un nuevo día de lectura bíblica. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Josué. Vamos a estar leyendo los capítulos 4, 5 y 6. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tener ese deseo de querer escuchar la palabra de Dios, de querer leer y de querer aprender un poquito más. Así que antes de comenzar con la lectura del día de hoy, voy a hacer una pequeña oración. Señor, te doy las gracias por este tiempo. Te doy las gracias, Señor, una vez más, porque podemos, Señor, leer tu palabra con libertad, porque la podemos disfrutar con libertad. Podemos estar aquí en este tiempo sin miedo, sin temor, Señor. Y pido, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones. Pido que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de este tiempo, hablándonos, Señor, a través de tu palabra. Y pido, Padre, que bendigas a cada uno de los hermanos que está aquí presente escuchando tu palabra, pero también a los que se van a conectar más tarde. Señor, quédate con nosotros. Tú eres el invitado especial en este tiempo y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar en el capítulo 4. Las 12 piedras tomadas del Jordán. Después que todos terminaron de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escoge 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y diles que saquen 12 piedras de en medio del río, del lugar donde están parados los sacerdotes, y que las lleven y las pongan en el lugar en que van a acampar esta noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había escogido y les dijo: entren hasta el centro del Jordán, delante del cofre del Señor, el Dios de ustedes, y cada uno de ustedes échese allí una piedra al hombro, una piedra por cada tribu de Israel, para que sean 12 en total. Ellas les servirán como prueba para que, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, ustedes les contesten: cuando el cofre del pacto del Señor pasó el Jordán, el agua del río se dividió en dos partes delante del cofre. Estas piedras sirven para que los israelitas recuerden siempre lo que pasó aquí. Ellos hicieron lo que Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del Jordán, una por cada tribu de Israel, y las llevaron hasta el campamento y allí las colocaron tal como el Señor le había dicho a Josué. Además, Josué colocó otras 12 piedras en el lugar del río donde se pararon los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto. Esas piedras están allí todavía. Los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto se quedaron en medio del Jordán mientras los israelitas hacían todas las cosas que el Señor les había ordenado por medio de Josué. Todo se hizo según Moisés lo había mandado a Josué. La gente pasó deprisa y luego que todos estuvieron al otro lado, pasaron los sacerdotes con el cofre del Señor y se pusieron a la cabeza de todo el pueblo. También pasaron el río los guerreros de las tribus de Rubén y de Gad y los de la media tribu de Manasés. Pasaron armados e iban delante de los otros israelitas, según Moisés les había mandado. Cerca de 40,000 hombres armados y listos para la guerra desfilaron ante el Señor y fueron hacia los llanos de Jericó. Aquel día el Señor hizo que todo Israel admirara y respetara a Josué, como lo había hecho con Moisés durante toda su vida. Entonces el Señor le dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el cofre del pacto que salgan del Jordán. Josué les ordenó que salieran y tan pronto como los sacerdotes salieron del Jordán y pusieron los pies en un lugar seco, el agua del río volvió a su lugar y corrió desbordada como antes. Los israelitas salieron del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al este de Jericó. Allí Josué colocó las 12 piedras que trajeron del Jordán y dijo a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, cuéntenles cómo Israel pasó el río Jordán en seco y cómo el Señor su Dios secó el agua del Jordán mientras ustedes pasaban, tal como antes había secado el mar Rojo mientras pasábamos nosotros. Así todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor, y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios. Capítulo 5. El campamento en Gilgal. Todos los reyes amorreos que estaban en el lado
oeste del Jordán y los reyes cananeos que estaban cerca del mar Mediterráneo supieron que el Señor había secado el agua del río Jordán mientras los israelitas lo cruzaban, y les dio mucho miedo, y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Fue entonces cuando el Señor le dijo a Josué: haz unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los hombres israelitas en el monte de Aralot. Los circuncidó porque todos los hombres que estaban en edad militar cuando salieron de Egipto ya habían muerto por el camino en el desierto, y aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, los que nacieron después por el camino en el desierto no lo estaban. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los hombres que habían salido de Egipto en edad militar. Esos hombres no obedecieron al Señor, y por eso Él les juró que no les dejaría ver la tierra que a sus antepasados había prometido darles, tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres, es decir, a los que el Señor había puesto en lugar de ellos, los cuales no habían sido circuncidados antes porque estaban de camino. Cuando todos estuvieron ya circuncidados, se quedaron descansando en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor le dijo a Josué: con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón aquel lugar todavía se llama Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal, y el día 14 del mes por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná. Así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Josué y el jefe del ejército del Señor. Un día, estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni lo uno ni lo otro, contestó el hombre. Vengo como jefe del ejército del Señor. Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: ¿qué le manda mi señor a este siervo suyo? El jefe del ejército del Señor le contestó: descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué le obedeció. Capítulo 6. El plan para atacar a Jericó. Nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué: yo te he entregado Jericó con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del cofre del pacto, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero, y el séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el cofre del pacto del Señor, y 7 de ustedes vayan delante del cofre con trompetas de cuerno de carnero. Y al pueblo le dijo: vayan y denle la vuelta a la ciudad. Los hombres de combate que vayan delante del cofre del Señor. Todos hicieron lo que Josué les mandó. Los 7 sacerdotes iban delante del cofre del pacto del Señor, tocando las 7 trompetas, y el cofre los seguía. Los hombres de combate iban delante de los sacerdotes, y la retaguardia iba detrás del cofre, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin cesar. Pero al ejército Josué le ordenó que marchara en silencio hasta el momento en que él les diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. La toma de Jericó. Josué hizo que el cofre del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad. Después volvieron al campamento y allí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, Josué se levantó y los sacerdotes tomaron el cofre del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del cofre del Señor sin dejar de caminar ni de tocar sus trompetas. Los hombres de combate iban delante de ellos y los otros iban detrás del cofre. Las trompetas no dejaban de sonar. Al segundo día le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento, y durante 6 días hicieron lo mismo.
Al séptimo día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad, como lo habían hecho antes, pero ese día le dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por séptima vez, Josué ordenó a la gente: griten, el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad con todo lo que hay en ella será consagrada a completa destrucción, porque el Señor así lo ha ordenado. Solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que mandamos. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. La gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz en cuello, y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Después mataron a filo de espada a hombres, mujeres, jóvenes y viejos, y aun a los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo lo destruyeron por completo. Josué les dijo a los 2 espías que habían explorado la tierra: vayan a casa de la prostituta y sáquenla de allí con todos los suyos, tal como ustedes se lo prometieron. Ellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos sus parientes, y los llevaron a un lugar seguro fuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Lo único que sacaron fue la plata, el oro y las cosas de bronce y de hierro que pusieron en el tesoro del Señor. Pero Josué les perdonó la vida a Rahab y a su familia, porque ella había escondido a los espías que Josué había enviado a Jericó, y desde entonces los descendientes de Rahab viven entre los israelitas. Luego Josué hizo el siguiente juramento: maldito sea a los ojos del Señor el que intente reconstruir la ciudad de Jericó. Se han echado los cimientos sobre su hijo mayor, y sobre su hijo menor se han puestas las puertas. El Señor ayudó a Josué, y la fama de Josué se extendió por toda la región. Y aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Nuevamente les agradezco que me hayan acompañado, que Dios los bendiga, y espero verlos el día de mañana para otro día más de lectura diaria.